Hola, feliz día, muy buenos días, muy feliz día. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Muy feliz día, muy buenos días. Yo soy Adiel La Luz, te doy la bienvenida. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Te invito a que puedas entrar a través de @conectados al ser o @adiel_la luz a través de los canales oficiales que están en YouTube para que puedan compartir y disfrutar de la programación que vamos obviamente compartiendo y emitiendo durante el día. Hoy tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Te prometí que íbamos a hablar de algo interesante que estaba relacionado con el concepto de la ley de experimentación y la ley de comprobación. Ley de experimentación y ley de comprobación. Algo sumamente interesante para que puedan conectarse con el mundo espiritual, los ángeles de luz, los maestros y los seres superiores. A través de la ley de comprobación y la ley de experimentación desarrollamos métodos, técnicas y herramientas de abordaje superior, de abordaje espiritual, para que puedan hacer contacto con los seres de luz y también para que puedan entender cuán importante es la tecnología que vienen de los maestros. Estos días en diferentes programas estuvimos hablando algo interesante relacionado con lo que es la tecnología de los diferentes métodos, herramientas y también técnicas. Algo importante es poder desarrollar lo que es el proceso evolutivo de la conciencia a través de los parámetros superiores de creatividad, a través de lo que es también la neurociencia. Hablamos muchísimo de neurociencia espiritual, porque eso es algo sumamente interesante a la hora de poder comprender. Abordamos los temas desde la psicología de la conciencia extraterrestre, que obviamente nos ayuda a poder generar, a poder expandir y a poder desarrollar un nuevo patrón de conciencia. Hablamos un poquitito de lo que son los patrones de conciencia que están relacionados con patrones de pensamiento, con los diferentes disoluciones y también los desbloqueos para poder comenzar a evolucionar. La ciencia y la espiritualidad, la tecnología y la luz son procesos de desarrollo ultraconsciente que van a ser obviamente desarrollados con el correr del tiempo porque obviamente van a necesitar todo lo que son métodos, técnicas, herramientas de abordaje superior, espiritual, consciente, tecnológico, lumínico, experimental, donde podemos realizar un componente de comprobación a través de los diferentes sistemas que vamos evolucionando. Algo sumamente interesante son conceptos que venimos desarrollando como conceptos cuánticos y desarrollos superiores a través de la amplificación de la sabiduría y las manifestaciones que venimos desarrollando. La salud perfecta, la opulencia, la abundancia, la riqueza, el conocimiento y la sabiduría son conceptos a desarrollar que generan el bienestar, la vida saludable, la vida real en conceptos de parámetros superior. La ley de experimentación y la ley de comprobación permite que podamos ejercer un proceso de sabiduría a través de la ley de comprobación y experimentación, que desarrollan lo que es el parámetro original de eso que se está manifestando. O sea, venimos desarrollando a través del conocimiento, de la sabiduría, del camino espiritual, obviamente de los caminos superiores que están relacionados con la luz, con la conciencia, para poder tener una mejor calidad de vida. Y aquellas respuestas que no son dadas por el concepto terrestre, poder evolucionar a través de un concepto lumínico espiritual. Algo interesante para resolver, algo interesante para ver, algo interesante para entender, es abordar desde el desarrollo superior componentes energéticos de trascendencia, trascender la conciencia, trascender el ego, trascender procesos terrestres, ayuda para que podamos evolucionar. Desde la luz, desde la verdad, ver la deidad, ver la divinidad que soy, lleva un proceso de entender el desarrollo de la creatividad, de las manifestaciones esenciales, de los conceptos de sabiduría. Cuando no estamos conectados al mundo espiritual, empezamos a sentirnos raros, empezamos a sentirnos incómodos. Y poder trascender eso y verlo lleva a un nuevo proceso de conciencia. Desde la verdad, desde ver la deidad que somos, desde ver nuestro origen divino,
podemos desarrollar la sabiduría, el conocimiento y el desarrollo progresivo de la conciencia. La manifestación de la ley de método de experimentación y a través de la ley obviamente de comunicación y también de comprobación a través del desarrollo alquímico, un proceso evolutivo que lleva la práctica, las técnicas, los métodos y las herramientas. Esta es la tercera parte donde venimos desarrollando esta ley. ¿Por qué tocamos específicamente el desarrollo en 3 programas de esta ley? Porque obviamente necesitamos tener el componente esencial, el proceso explicativo, el proceso de comprobación, para que se entiendan lo que son las técnicas, los métodos y las herramientas espirituales de la antimateria que nos ayuda a evolucionar la conciencia. Procesos evolutivos que se dan en parámetros altos de conciencia. Cuando hacemos contacto con el mundo espiritual, entendemos que una tecnología de laboratorio exquisito, de procesos evolutivos, de conciencia magnificada, de elementos superiores, de trascendencia en conocimiento y sabiduría, proceden a entender un parámetro alto de conciencia y bienestar. Cuando hay un concepto terrestre, miramos desde lo terrestre. Cuando hay un componente divino, miramos desde el componente divino. A través de la psicología de la conciencia extraterrestre, podemos entender lo que hoy en día es neuroplasticidad, experiencias de neurociencia a través de la espiritualidad, conceptos que no son entendidos en el plano terrestre, que desarrollan y pueden ser develados a través de la comunicación extraterrestre. ¿Por qué es tan importante abordar los temas desde un componente extraterrestre? Porque la sabiduría que viene del cosmos permite la experiencia evolutiva que ellos ya han tenido en esos planos. Hablamos un poquitito de lo que es la antigüedad de la Tierra, la antigüedad de los planetas. Hablamos un poquitito también en diferentes clases, y yo les comparto el día de hoy, que hablamos un poquitito también de lo que son, digamos, todo lo que es el componente energético y el proceso evolutivo a través de entender nuevos patrones de origen luz. Entender conceptos evolutivos, entender conceptos magnificados, entender métodos, técnicas y herramientas que pueden penetrar, que pueden develar el funcionamiento original de nuestro ser. O sea, en parámetros terrestres vemos de la parte terrestre, en parámetros originales vemos en parámetros originales. Cuando vemos en parámetros originales podemos desarrollar un nuevo paradigma de conciencia. Abordado desde el mundo espiritual, abordado desde la conciencia, podemos indagar en los conceptos de exquisitez en sabiduría, el alma, la mente, el espíritu, la conciencia y procesos cósmicos que, bajados al concepto de sabiduría, podemos develar para entender el origen que somos. Cuando decimos, hablamos de origen, ¿de qué hablamos? ¿Qué significa origen? Cuando alguien dice origen, cuando alguien dice evolución o dice conciencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa la palabra ser del origen real de donde venimos? Cuando nosotros empezamos a indagar en procesos o de registros o de componentes energéticos, hablamos de lo que es la sabiduría original que traemos. Cuando hacemos un registro akáshico o cuando hablamos con maestros, cuando hablamos con ángeles, espíritus, guías y seres extraterrestres, hablamos del origen de la existencia, hablamos del camino que transitó el espíritu para poder empezar a indagar en procesos de sabiduría. ¿Y cómo es eso? El espíritu tiene un origen, el origen real del cosmos, Dios Padre Madre, el origen de la esencia pura de la divinidad. Esa pureza y ese origen que está en un nivel evolutivo, en una pequeña chispa cósmica, se manifiesta en un concepto materia para poder empezar a evolucionar. Y puede ser que puede ser que el espíritu y la conciencia haya transitado en diferentes planetas
haya transitado en diferentes momentos, haya transitado con diferente sabiduría, con diferentes ropas, con diferentes cuerpos, con diferentes nombres, y haya llevado y haya cargado diferentes sistemas de tecnología, diferentes sistemas de sabiduría, componentes energéticos, componentes de experiencia, donde el alma y el espíritu van cargando esa información para poder ir llevando esa experiencia a diferentes planetas, a diferentes sitios, a diferentes lugares, a diferentes experiencias, o sea, dármicas o kármicas. En general, lo que logramos a través de la sabiduría es que el alma transite en un proceso dármico y que se manifieste siempre de esa manera, que pueda ser el concepto evolutivo que nos lleve a desarrollar la sabiduría. Vamos otra vez. Tenemos una chispa cósmica que viene del cosmos, que viene del origen real de la cocreación, de la existencia. Esa chispa cósmica pequeñita que viene de la existencia. Esa chispa cósmica empieza a alumbrar, hasta que es emitida hacia lo que es el componente materia, hacia lo que es el componente terrestre, o sea, la materia. Cuando desarrolla todo su proceso en el plano donde vive, lleva su experiencia a un nuevo componente energético que puede ser un nuevo cuerpo, un nuevo planeta, una nueva galaxia. La esencia es la misma. Lo que cambia es el cuerpo, un poquito la mente, porque va evolucionando en diferentes procesos. Entonces, la verdad de la deidad que yo soy, lleva la información del origen real que traemos. O sea, esa chispa cósmica trae la información original de dónde vengo, de quién yo soy. Y se va manifestando como una esfera de conciencia purísima. Al entrar al cuerpo, trae esa información de donde dejó ese plano, digamos, ese plano evolutivo, ese plano de conciencia, o sea, donde terminó sus estudios, y vuelve a otro cuerpo, a otra mente, a otra alma, para seguir evolucionando. El espíritu y el origen es el mismo. Al entrar al cuerpo, lo que hace es utilizar el componente de la materia para poder seguir evolucionando en ese tránsito. Muchos de los que traen ese origen real vienen como voluntarios, como asistentes, para asistir en el plano donde vive. La Tierra, Marte, no sé, otros planetas, Júpiter, donde ustedes crean o piensen o no piensen, o sus creencias. En realidad hay muchos planetas hoy en día que ya hace bastante tiempo que vienen transitando procesos de vivencia, o sea que hay vida en otros planetas y hay vida en otras galaxias. Entonces, esa vida que se lleva en otros planetas, en otras galaxias, en otros componentes de cúmulos de galaxia, llevan impregnado el origen de la existencia. Cuando ese origen se manifiesta en un cuerpo, en una mente y en un alma, es para transitar nuevas experiencias, pero el origen siempre es el mismo. O sea, cada uno trae su chispa de origen que está conectada al mundo espiritual, al mundo de la conciencia, al mundo extraterrestre. Y esa chispa cósmica se enciende, se prende, se activa cada vez que yo recuerdo a qué vine y quién yo soy. Cuando está desactivado, el cuerpo, la mente y el alma ejercen un proceso de lo que es la parte más terrestre, o un aspecto más, digamos, desconectado de lo que es el concepto de la espiritualidad. O sea, vive en planos más densos, donde la mente y el cuerpo funcionan al mínimo, digamos. Cuando hacemos conciencia con el origen real que traemos, esa chispa se prende, esa pequeña chispa se enciende y recordamos a qué vinimos, recordamos quiénes somos. Y a través de ese recuerdo, a través de esa memoria, la memoria de origen, entendemos quiénes somos como origen real. Eso no quiere decir que no podamos vivir en el planeta donde vivimos, pero que las herramientas espirituales cumplen la función de recordar quiénes somos en la totalidad de la existencia. Cuando hay un cúmulo energético de dioses, de maestros, de cosmos, esas chispas, como un Big Bang, empiezan a ser un concepto de explosión en sabiduría,
Y Dios vio que era bueno y creó. El cosmos vio que era esencia y co-creó. El mundo espiritual vio la existencia del cosmos, emitió un pensamiento y co-creó. Y las chispas pequeñitas de ese gran cúmulo Dios, existencia, galaxias, planetas, entran en conceptos corporales, materias, co-creados para un sistema de observación y permanente evolución. Cuando evolucionamos a través de ese concepto, entendemos y recordamos quiénes somos, no nos distraemos. Entonces, entender esto es fundamental a la hora de comprender la ley de experimentación y la ley de comprobación que permite entender un sistema de tecnología ultraconsciente para que el ser humano no sufra y que pueda resolver, evolucionar a un nuevo nivel de conciencia para que pueda comenzar a evolucionar. O sea, los patrones de origen real son los que chispean, son los que, digamos, se encienden en el momento donde yo recuerdo quién yo soy. Para eso necesito un parámetro de sabiduría donde me haga recordar mi origen real y yo entienda a qué vine. No solamente en este planeta, Hay planetas donde han estado muchas almas y muchos espíritus, en realidad espíritus, colocados adrede para el funcionamiento del buen sistema evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que muchos espíritus en origen real entran en el proceso del cuerpo para poder comenzar a evolucionar. Y puede ser que en otra vida hayas tenido otro cuerpo, otra esencia, en realidad otro componente corporal, otros nombres, otros procesos de evolución, porque eso significa que obviamente la chispa original se mantiene y la pureza del origen se mantiene para poder co-crear desde el mundo espiritual. ¿Qué significa esto? Que el origen real, quién yo soy, el origen real que yo traigo es esa chispa cósmica que empieza a chispear, que empieza a aprender para que el origen que yo traigo se manifieste en el cuerpo. Cuando vivimos desconectados de ese origen, vivimos en el proceso evolutivo dormidos. ¿Por qué dicen que los seres humanos están dormidos? Porque una parte de su esencia original está desconectada de lo que es la parte materia. Entonces, ese concepto que traemos, ese concepto que vivimos, ese concepto evolutivo, hace que podamos recordar quiénes somos en la totalidad del cosmos y venir al plano terrestre para poder comenzar a evolucionar. La ley de comprobación y experimentación, que es el segundo paquete de leyes que estamos desarrollando, lo que hace es demostrar que las técnicas, los métodos, las herramientas y el sistema antimateria ejerce un proceso de exquisitez a la hora de poder empezar a entender, a la hora de empezar a comprender y también dejar los patrones de origen que han quedado en el astral, o sea, limpiar todo el concepto energético que tenemos que empezar a limpiar todos los patrones del pasado que tenemos que empezar a limpiar y de esta manera poder co-crear desde la demostración de origen que somos como espíritus y no perder el tiempo. Porque lo que sucede en el plano terrestre es que cuando se mira desde los ojos terrestres, no podemos entender lo que son los planos etéricos superiores, evolutivos, conscientes, que ayudan a que el origen real que yo traigo pueda ser manifestado para desarrollarme en el espíritu, la conciencia, la investigación y el desarrollo permanente. O sea, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros entramos en el cuerpo, olvidamos un poco que venimos de otro origen. Pero si recordamos a través de una chispa cósmica, o sea, el encendido del proceso superior, recordamos que venimos de otros planos dimensionales. En realidad, cuando nacemos, lo único que nace es el cuerpo. El espíritu real del origen que somos está co-creado, impregnado desde la esencia del cosmos de la divinidad.
No existe deformación. Lo que sucede en el plano terrestre es que los seres, las personas, a través de planos astrales o a través de planos bajos, han deformado el concepto de la materia. Pero el origen real, la esencia pura, la chispa cósmica, se mantuvo intacta a través del cúmulo energético, a través del cúmulo lumínico, a través del conocimiento y la experiencia, para poder comenzar a evolucionar. Cuando nosotros empezamos a evolucionar, nos damos cuenta que todo lo que fuimos evolucionando y toda la limpieza que fuimos desarrollando fue dada para que podamos entender el origen real que traemos. O sea, desarrollar este concepto permite que podamos hacer consciente la energía y el origen real que traemos en un nivel de conciencia. O sea, cuando para el ego se le hace, digamos, complicado poder mantener sistemas astrales o sistemas de bienes personalistas o sistemas, o sea, que están relacionados con el concepto astral, obviamente que la esencia empieza a generar un concepto de chispeo, o sea, empieza a generar un concepto de como de Big Bang. O sea, es como una especie de sol, es como una especie de lava energética que empieza a recordar lo que es el proceso evolutivo del origen que traemos. Les voy a contar algo que es algo sumamente interesante para que comprendan. El cuerpo solamente ejerce un proceso en la materia. O sea, el origen real no tiene cuerpo, no tiene formas. Es un cúmulo energético de espíritu puro, de espíritu santo, de espíritu de origen, que entra al cuerpo para poder manifestar la conciencia. El cuerpo está dado solamente en el plano materia. O sea, no tenemos... Esto es para deshacer la creencia porque esta semana hubo como una especie de cosas que han pasado que tienen que ver con diferentes teorías y cosas así que hoy vamos a deshacer eso, o sea, la creencia del concepto que tiene que ver con la parte materia. Muchos seres dicen que en lo que es la parte del cosmos existen lo que son diferentes partes corporales y eso no es así y hoy lo vamos a deshacer. Cuando nosotros vamos al origen real que somos un cúmulo energético de estrellas, de cosmos, de galaxia, o sea, una chispa cósmica que entra a un proceso de materia para poder evolucionar. Entonces, es una creencia que el cuerpo existe en otros procesos más evolutivos. ¿Por qué? Porque la densitud del cuerpo genera lo que es el concepto de 3D en la parte terrestre, porque está dado por un concepto de vivencia en este planeta o en otros planetas. Pero el origen real del cosmos es una fusión de un cúmulo energético, lumínico, chispeante de energía, que puede ser luz o puede no ser luz, que puede ser un concepto de energía o de algún parámetro diferente de energía. Pero no está dado por un concepto de materia. ¿Por qué? Porque el cuerpo está dado por un concepto determinado, medido de densitud, para que podamos transitar en el plano terrestre. O sea, en el plano lumínico o en el plano cósmico, no tenemos densitud que esté relacionada con el cuerpo materia. Por eso cuando meditamos, por eso cuando canalizamos, por eso cuando nos comunicamos con otro plano dimensional, empezamos a sentir que la liviandad del cuerpo está relacionado con ese concepto. Cuando nosotros meditamos y cuando nosotros levitamos, es porque ablandamos, es porque activamos esa chispa cósmica, ese átomo crístico dentro de nosotros. O sea, el átomo crístico, el átomo original, el átomo del cosmos, se enciende en el momento que yo hago contacto con esos seres de otros planos dimensionales y recuerdo mi origen real. Es una conexión. Donde yo recuerdo quién yo soy, el espíritu empieza a movilizarse y mi cuerpo empieza a livianarse. O sea, ¿por qué vivimos en la materia? Porque tenemos un concepto de densitud.
hay una medición de densitud para que podamos vivir en el plano terrestre. Si no existiera ese proceso denso, o sea, de gravedad, no podríamos vivir en el plano terrestre. Viviríamos en otro lugar, viviríamos en otro planeta, en otra galaxia. Es una creencia que, como hay varias teorías que dicen que Dios tiene diferentes partes corporales y que va a diferentes sistemas. Eso es en los planos más bajos, o sea, en las dimensiones más bajas. En las dimensiones ultraconscientes y en las dimensiones ultralumínicas, en las dimensiones extraterrestres, donde los seres hacen contacto con cúmulos de galaxia, los cúmulos de galaxia están orientados a un determinado cúmulo energético. Por eso, la liviandad del cuerpo está dado por un concepto de ir cada vez más acercándome a esos planos. El plano terrestre requiere que tengamos un concepto determinado de densitud, o sea, el cuerpo está orientado para que pueda vivir en el plano terrestre o que pueda vivir en otros planetas que también tienen el mismo concepto de densitud o el mismo concepto de parámetro de densitud o parámetro de materia. En los conceptos donde vamos a otros planos dimensionales, el espíritu es puro y solamente se mueve en un concepto de espíritu, no tiene forma. Por eso, cuando nosotros adquirimos la forma, es por un concepto de recuerdo para poder vivir en el plano terrestre. Y nosotros le podemos dar a través de nuestra conciencia, o sea, el concepto de conciencia superior, alimentación consciente, pensamientos positivos, o sea, la sanación perfecta. Y ver cuando no tenemos ese concepto, ir a buscar en el proceso de la mente dónde estamos generando ese proceso. Por eso la parte genética, por eso limpiar la parte genética, por eso limpiar la parte cultural, por eso la alimentación consciente, por eso salir de conceptos de tóxicos, drogas, alcohol, diferentes cosas que generan. Hablamos de este concepto que tiene que ver con el tema de autodestrucción. Entonces, en planos cósmicos, la chispa cósmica tiene un concepto de pureza donde baja al cuerpo para poder transitar en el plano donde venimos a vivir. En este caso, el planeta Tierra, otros planetas, Marte, Júpiter, otros planetas donde hay vida y donde nosotros, al recordar esos procesos de experiencia, podemos traerlos para una vivencia y un conocimiento superior. El conocimiento os hará libres. O sea, hoy en día, ejercer un proceso de parámetro superior de conciencia permite el concepto de entender la sabiduría que yo traigo. Entonces, cuando yo entiendo quién yo soy, utilizo el cuerpo como una herramienta de excelencia para poder transitar en el plano terrestre. O sea, el cuerpo cumple la función de sostener el cúmulo energético que yo traigo para poder transitar. Por eso no lo voy a descuidar. Pero lo que digo es que el cuerpo cumple una función de excelencia. Otra vez, el cuerpo cumple una función de excelencia, no lo puedo deteriorar, porque me sirve para poder transitar toda la experiencia que yo vengo a transitar a través del plano terrestre. O sea, cuando vivimos densificados, perdemos la conexión con el origen real porque solamente entendemos del concepto materia. Cuando entendemos el origen del espíritu y del alma, podemos ir a buscar experiencias, registro, comunicación, diálogo, donde puedo recordar las experiencias que viví en otros planetas, en otras galaxias, con otros seres, con otras manifestaciones, y poder desarrollarme en un parámetro superior para poder comenzar a evolucionar. Este concepto es fundamental a la hora de entender con qué nos estamos encontrando, porque el hecho de poder develar, hacer develaciones nuevas de un concepto extraordinario, extraterrestre, hace que el ego empiece a perder, digamos, todo lo que es el concepto de teorías mundanas o de teorías terrestres o de teorías del pasado. En el cúmulo original del concepto de espiritualidad, esa chispa cósmica baja y se transforma en el cuerpo. Solamente para vivir la experiencia que debe vivir
para poder comenzar a evolucionar. No venimos porque sí, venimos con un propósito. Y ese propósito, cuando recordamos, empezamos a movilizar el concepto de la experiencia y el cuerpo sirve solamente para ejercer un proceso de cobijo a ese espíritu y a esa alma. Por eso el cuerpo lleva todo lo que es un concepto de códigos, nombre, fecha de nacimiento, coordenadas de nacimiento, carta natal, diferentes cosas, etcétera, donde se estudia el componente energético del espíritu y el alma que baja al cuerpo. O sea, es toda una ciencia ultraconsciente estudiar el proceso del alma, de la mente y el espíritu y de la conciencia. Porque es entender el origen, quién yo soy. Cuando yo me olvido y bajo al plano terrestre y me olvido o pasa algo, es porque tuve una desconexión de mi origen real y empiezo a vivir desde la ilusión. Por eso los maestros me decían, y algunas personas me decían, ¿qué significa vivir de la ilusión? Vivir desconectado del sistema luz, o vivir desconectado de mi origen real, o vivir desconectado del mundo espiritual. O sea, el origen real para todas las criaturas es vivir conectado al mundo de los espíritus, porque son los que traen la verdad. Son los que traen el origen real. Y eso permite que yo pueda ser consciente a qué vine. O sea, cuando el ser humano sufre porque no entiende, cuando el ser humano sufre porque hay manipulación, cuando el ser humano sufre porque pasa diferentes situaciones que tienen que ver con un concepto astral, es porque no entiende, o sea, el funcionamiento del ego como un concepto de manipulación. El ego tiene un sistema y ese sistema se mantiene para que las criaturas vivan en un solo determinado proceso de conciencia. Tercera dimensión o cuarta dimensión. Cuando empiezo a entender quién yo soy, es donde ahí se empieza a abrir todo un concepto de develación para que yo pueda comenzar a evolucionar. O sea, cuando yo sé quién yo soy, ejerzo un proceso evolutivo. Cuando yo recuerdo mi origen real, dejo de distraerme. O sea, el ego me presenta palos en la rueda o piedras en el camino, porque necesita mantener un concepto evolutivo solamente de tercera dimensión. De esa manera, o sea, las criaturas tienen que volver a venir, volver a reencarnar siempre en los mismos planetas, por esta cuestión, por no entender, o por no tener sabiduría, o por no desarrollar un parámetro superior de conciencia. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando nosotros recordamos quiénes somos, empezamos a vivir y a darle sentido a la vida que tengo. No me distraigo, no me las mando, no meto la pata en la zanja. O sea, no permito que el ego me mate, o sea, no permito que el ego, o sea, me genere conceptos de destrucción. O sea, vivir en el plano terrestre de forma consciente es recordando quién yo soy. Y eso permite que pueda vivir de una forma consciente y sabia y no sufrir. El sufrimiento es un concepto que presenta el ego por falta de sabiduría. Cuando no hay sabiduría, el ego genera un proceso de destrucción porque no entiende a qué vino. O sea, el ego es un sistema predeterminado, preparado para que la Matrix pueda generar un concepto de vivencia, o sea, presenta un estilo de vida. O sea, cuando presenta un estilo de vida, es un sistema donde el ser humano vive dormido porque solamente está dado por un concepto materia. O sea, cuando empezamos a despertar, empezamos a entender que el mundo superior está dado por un concepto evolutivo superior y le damos la importancia correspondiente para empezar a evolucionar desde conceptos superiores y a través de un proceso alto de conciencia. Entonces, cuando hablamos también de conceptos kármicos, es porque el ego toma diferentes grupos de masas, o toma diferentes sociedades, o toma diferentes sistemas, y ejerce un proceso de autodestrucción para no evolucionar. O sea, se autodestruye de forma consciente o de forma no consciente.
Cuando entendemos el origen que traemos, empezamos a entender el concepto unificado de quiénes somos. O sea, cuando hablan del cuerpo Dios, en realidad hablan de un cúmulo energético. Dios no tiene cuerpo. O sea, los dioses, Dios en esencia, Dios en esencia no tiene cuerpo. O sea, los dioses que vivían en la antigüedad, o sea, que tenían diferentes tipos de accionares, de situaciones, de experiencias, muchos han quedado con la mitad de la sabiduría que hoy en día se desarrolla. O sea, Dios es un cúmulo energético de tecnología. O sea, el cuerpo existe en los planos más bajos. Hay una línea donde está de esa línea para abajo, digamos las dimensiones más bajas, más densificadas, y de esa línea para arriba existen los planos ultraconscientes, donde Dios o los dioses se manifiestan como cúmulos energéticos, no tienen procesos de accionares terrestres, y en general tampoco pululan en esta galaxia. Son seres de galaxias ultraconscientes que vienen de planos ultraconscientes solamente a ejercer un proceso de ayuda para que el ser humano pueda evolucionar. Y obviamente el hecho de poder trascender ese concepto, obviamente que es un poco la yihad, es un poco la pelea, la lucha entre el bien y el mal, porque entender esto sería una trascendencia y una revolución social que generaría un proceso de bienaventuranza, de vida perfecta, de salud perfecta, y donde el planeta y muchos planetas de esta galaxia y de otras galaxias puedan sostener la trascendencia en la sabiduría. O sea, hablamos en el programa anterior que el espíritu no muere. Hablamos en el programa anterior que la conciencia es más consciente. O sea, háganse la pregunta, si una persona cuando se va del plano dice, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? No tengo cuerpo, no tengo forma. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene un parámetro de lo que es la parte corporal. O sea, porque se convierte en un alma y en un espíritu. ¿Qué significa eso? Que cuando el cuerpo está desconectado de la mente, o el cuerpo está desconectado del espíritu, o el cuerpo está desconectado del alma, no entiende qué está pasando, porque no entiende la trascendencia de pasar de un plano a pasar a otro plano. Y eso le pasa a un montón de almas que no estudian y que no entienden y que no se conectan con el mundo espiritual porque no lo pueden comprender. O sea, lo que venimos a hacer es estudiar al mundo espiritual como maestros superiores, estando encarnados con cuerpo, y no sentir un proceso de es algo raro. O sea, lo vemos como un proceso científico, que debe ser así. Pero el hecho de que el ser humano se duerme es cuando ahí empieza a distraerse y empiezan a vivir en parámetros más bajos de conciencia. ¿Saben ustedes que hay todo un componente energético que tiene que ver con el hecho de evolucionar a través de la conexión con el origen real o de no evolucionar a través de componentes energéticos que son procesos astrales? ¿Y por qué pasa esto? Por intereses personalistas, por intereses egoicos, por procesos de falta de evolución. Y eso hace que no podamos evolucionar. O sea, entender esto es fundamental a la hora de poder comprender que la ayuda entre las masas, que la ayuda entre la sociedad, entre conceptos superiores, tiene que ver con salir de creencias terrestres, salir de procesos terrestres, salir de conocimientos terrestres, porque esos conocimientos son obsoletos y están dados por conceptos terrestres. No me quiebran lo que es el patrón de origen egoico. O sea, los conceptos ultraconscientes permiten que la sabiduría y el conocimiento penetren en conceptos que son más terrestres. Y de esta manera yo entiendo a qué vine y quién yo soy. Cuando maestros superiores o espíritus superiores o seres de luz se presentan como cúmulos energéticos que vienen de otros planos dimensionales, se presentan como cúmulos energéticos. No se presentan con cuerpo. Se presentan como maestros espirituales, pero se presentan como conceptos energéticos, brillantes, lumínicos,
extraordinarios, evolutivos, conscientes. Y cuando los seres extraterrestres emiten frecuencias de conocimiento, lo hacen a través de la tecnología que tienen. Son mentes brillantes. Y bajan el componente energético o el componente corporal solamente para manifestarse en tercera dimensión, el plano terrestre. Entonces, entender esto es fundamental a la hora de comprender este concepto que yo traigo, quien yo soy. Cuando los maestros superiores, ángeles, guías, maestros, seres de la conciencia yo soy, se presentan como maestros, pero sin cuerpo. Corporizan para que podamos conocerlo. Ah, vos sos una maestra que vivió en otro nivel de conciencia. Ah, vos sos un maestro que... O sea, ellos corporizan para que nosotros sepamos quiénes son, pero en realidad son cúmulos energéticos. No tienen cuerpo. El cuerpo se densifica y toma la forma para que podamos evolucionar. O sea, esos espíritus conscientes son los que hacen que podamos comenzar a evolucionar. Y que podamos tener conciencia de la luz, quien yo soy. Que podamos tener conciencia de la manifestación del origen, quien yo soy. Evolucionar y entender esto es fundamental. No quiere decir que no podamos tener algún tipo de... O sea, que no podamos tener algún tipo de disfrute, pero eso no quiere decir que olvidemos el origen real que tenemos, o sea, la esencia original que somos. Y entender esto no es algo paradójico, no es algo que esté relacionado solamente, o sea, no está relacionado con la filosofía o conceptos teóricos. Por eso la ley de comprobación y la ley de experimentación me trae la comprobación del origen del espíritu. Abordamos los temas desde el espíritu. O sea, nuestro programa, el programa y el canal y la escuela, y obviamente la escuela que obviamente ofrecemos los cursos, las clases y todo, aparte del programa que desarrollamos todos los días o día por medio, está desarrollado a través de comprender el alma y el espíritu en un concepto de origen. Por eso es tan importante que entiendan y se hagan la pregunta de a qué vinieron, quiénes son, el origen real que traen. No es terrestre. O sea, cuando ustedes nacen, tienen seres alrededor que van a transitar con ustedes en una parte del trayecto del ciclo de vida para que puedan evolucionar lo que vienen a evolucionar. O si son voluntarios, que vengan a ayudar en el concepto de voluntarios. Porque hay almas y hay espíritus que traen mucho conocimiento o mucha sabiduría o mucha experiencia que han vivido y han recolectado toda esa información para ayudar a otros a despertar. O sea, es como que estamos en la escuela y varios espíritus, muchos espíritus traen información y ayudan a sus compañeros a evolucionar a través del componente de experimentación, de práctica evolutivo, para poder comenzar a evolucionar. Y eso es fundamental a la hora de poder hacer contacto con el mundo espiritual. Algo sumamente interesante que abordamos desde esta ley, recuerden esto, estamos hablando de leyes, del segundo paquete de leyes que venimos abordando. Hablamos del primer paquete de leyes relacionado con la parte más terrestre, hablamos del segundo paquete de leyes que obviamente a través de esto empezamos a ver todo el concepto de cambio, de trascendencia y evolución. Hablamos de la ley de comprobación y método de experimentación. Nos quedan 2 leyes más del segundo paquete de leyes y en la tercera parte vamos a ver todo lo que es el concepto, digamos, de más cambio, de más transformación y todo el concepto de maestros y de planos extraterrestres. Vamos a ver 2 o 3 leyes que son sumamente poderosas, así que váyanse preparando, los invito a que puedan entrar. Tenemos uno de los canales más interesantes a través de la sabiduría y de componentes energéticos para que puedan comenzar a evolucionar. Yo soy Adiel La Luz, esto es Conectadas al Ser y los espero y los invito. Si todavía no te suscribiste, te invito a que te puedas suscribir, que puedas compartir y que puedas ayudar a otros en el camino del despertar. Los invito y los espero. En el próximo programa tenemos un temazo para compartir y para disfrutar. Te recuerdo, esto es, el programa del día de hoy es Ley de Comprobación y Método de Experimentación, parte 3. Que tengas un feliz día, muchísimos abrazos de luz, miles y millones de gracias y besos a las redes sociales, especialmente a YouTube,
que le ponen toda la onda y que nos ayudan a que podamos expandir el canal, el programa y podamos llegar a todos los países, a todos los seres de todo el mundo para poder comenzar a evolucionar. Feliz día, nos vemos en el próximo programa con un temazo para compartir y para disfrutar. Te espero. Recordar, el origen es ahora y es urgente.